Buenas tardes. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros. Es un placer presentar a Benjamín Acevedo Peralta, geólogo y antropólogo por la Universidad de Costa Rica, quien además posee una licenciatura en antropología con énfasis en arqueología. Actualmente, Benjamín está cursando la maestría profesional en comunicación, diseño de lengua audiovisual y multimedia, con énfasis en divulgación de la ciencia en la Universidad de Costa Rica. Benjamín es editor de la revista Cuadernos de Antropología y revista Geológica de América Central y de la Universidad de Costa Rica. Además, es docente ocasional de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Sus intereses de investigación están enfocados en la geoarqueología, cambios ambientales, en las interacciones de ser humano y ambiente y en la geología del cuaternario. Esta tarde Benjamín desarrollará el tema arqueología y resiliencia ante fenómenos y procesos naturales en la Costa Rica precolombina. Agradecemos a Benjamín por aceptar esta invitación y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas los que están conectados. Bien, como ya se dijo, el título de la charla es Arqueología y resiliencia de fenómenos naturales en la Costa Rica precolombina. Em, Mi objetivo con la charla es mostrar un poco y ejemplificar cómo es que la arqueología, como campo de estudio en sí, se acerca a la comprensión de las dinámicas entre las poblaciones antiguas y su ambiente, ¿no? Y en específico con diversos procesos y fenómenos naturales. Cómo las personas, en resumen, lo que quiero hacer es mostrar un poco cómo las personas actuaron este, frente a la incidencia de inundaciones, terremotos o erupciones volcánicas, cambios del cauce del río, cómo actuaron frente a estos fenómenos, ¿no? Este, mm, la charla también está dirigida a un público general, no especializado, entonces trataré y traté de hacer la presentación, pues, de fácil comprensión, ¿no? Para que todos y todas podamos entender y me traté de alejar de un poco de, mm, de la utilización de términos y conceptos más académicos, ¿no? Pero cualquier pregunta ahí como un poco más, no sé, profunda o que hayan dudas un poco más técnicas, también dejé al final de la presentación mi contacto. E igualmente, todas las preguntas son válidas, entonces, por favor, no teman hacerlas. Am, Bien, los contenidos, primero les voy a dar un poco de qué es resiliencia, luego un poco de los principios teóricos, porque es muy importante aclarar que no toda la arqueología está interesada o puede acercarse de igual forma a estudiar los fenómenos o procesos naturales, ¿no? Aquí hay dos elementos importantes, ecosistema y ecología humana. Luego ejemplificar un poco cómo fueron esos primeros acercamientos al estudio del ambiente y su relación con el ser humano desde la arqueología o de los inicios de la arqueología. Luego definir qué es geoarqueología, que es el campo de estudio al cual, bueno, parto y regularmente se parte para estudiar esta temática. Luego mencionarles cuáles fueron los primeros trabajos en Costa Rica que se acercaron a estudiar esta dinámica ser humano-ambiente, ¿no? En cuanto a procesos y fenómenos naturales. Les voy a mencionar y ejemplificar el concepto de estratigrafía que es trascendental para la arqueología en general, pero para esta temática es sumamente importante. Y finalmente, ejemplificarles un poco del aporte que se puede hacer desde esta visión a la conservación de los sitios, ¿no? Este, Cómo también los sitios hoy en día se pueden ver o son afectados por fenómenos y procesos naturales y cuál es el aporte del campo a la conservación. Me disculpan a todos, pero estaba un poco enfermo. Am, Bien, para iniciar esto, les quiero mostrar dos puntos que pueden ejemplificar
qué es resiliencia y que abordaré más adelante a detalle, uno de ellos. Aquí, este es el río Chirripó o el río Sucio. Si ven aquí, esta es la ruta 32. Aquí está justo el llamado cruce del Río Frío. Ahora en esta dirección vamos hacia Siquirres y aquí, en esta dirección vamos hacia Guapiles. Aquí hay dos triángulos. Este marca un antiguo poblado llamado Carrillo. Ya no existe. Quedaba justo entre el límite del río Patria y el río Chirripó, en el Bajo de Honduras. Y luego aquí, arribita en el norte, este triángulo muestra la parte central de un sitio arqueológico llamado Nuevo Corinto, que es un área bastante extensa. Este, el área, los dos puntos están separados por poco más de 6 kilómetros, ¿no? Con estos dos puntos, estas dos localidades que en algún momento estuvieron pobladas, eh, quiero ejemplificar dos cosas. Primero, Carrillo, nada más para definir un poco. Carrillo fue una población pequeña fundada en 1882, debido a que la antigua ruta hacia el Caribe era a través el Camino de Carrillo. El Camino de Carrillo bajaba de San Jerónimo de Moravia hasta, hasta el Caribe, hasta el Bajo Honduras. Entonces, este camino fue fundado por un decreto del gobierno de entonces, el 10 de abril de 1882, y el objetivo era justamente estimular el comercio en la zona, ¿no? Carrillo tuvo hospital, tuvo luz eléctrica, tuvo una vida comercial muy activa. De hecho, hay un censo, que aquí se los pongo, que para este momento, en 1883, habían 222 pobladores, ¿no? Sin embargo, como pueden ver en el rango, Carrillo no estuvo mucho tiempo con vida, ¿no? El pueblo en 1890 ya fue totalmente deshabitado. E incluso si ven aquí, este galerón es lo que actualmente está en la casa, en la antigua aduana, y la estructura de la antigua aduana donde está el teatro, es justamente se ubicaba en Carrillo, ¿no? El edificio fue desmantelado y llevado a San José luego de que se abandonó. ¿Y por qué se abandonó? Bueno, resulta que el pueblo se puso ahí no tomando en cuenta las condiciones ambientales. Si ven, está justo en medio de, está justo sobre la intersección de varios ríos en el Bajo Landura, que es un lugar bastante encañonado. Del río Sucio y del río Patria también regularmente bajan muchas cabezas de agua o flujos de materiales, producto de deslizamientos o deslizamientos provocados por movimientos sísmicos. Hay registros bastante conocidos de terremotos que han provocado que a través del río Patria o del río Sucio bajen cantidades de materiales considerables. Por ejemplo, el terremoto de Patalillo 1958 provocó un flujo de material, la bajada de un flujo de material bastante importante, muy importante, ¿no? Entonces, Carrillo, en este corto tiempo que estuvo en ese lugar, estuvo expuesto a muchas descargas de materiales que pasaban por ahí, ¿no? Entonces, el pueblo como sistema, como ente, como ser, no tuvo la capacidad de sostenerse, ¿no? Había muchos riesgos, eh, algo muy importante y decisivo fue el ferrocarril del Atlántico, ¿no? Que ya cambió la ruta de acceso al Atlántico. Entonces, eh, existieron muchos factores sociales, económicos, que afectaron la permanencia de Carrillo en este punto, ¿no? Y bueno, fue casi 8 años en donde el pueblo no aguantó más. Ahora, subamos un poquito. 6 kilómetros, como les dije, aguas abajo.
se encuentra el sitio arqueológico Nuevo Corinto. Nuevo Corinto, al contrario de Carrillo, tuvo una ocupación desde el 1500 antes de Cristo hasta cerca del 1550 después de Cristo. Eh, Fueron casi 3000 años, ¿no? 3000 años en que las personas estuvieron viviendo en este sector muy cercano a Carrillo y donde sus condiciones políticas, sociales, económicas, etcétera, este, eh, les permitieron, es- les permitieron vivir durante todo ese rango de tiempo, ¿no? Más que todo, la adaptación, su resiliencia, eh, el poder controlar inundaciones, el poder vivir con las inundaciones, también con los flujos de materiales que bajaban por el río, por el río Chirripó principalmente, posiblemente también por los ríos cercanos, como el Corinto, eh, frente a terremotos, frente a deslizamientos, ¿no? Entonces, la capacidad de adaptación, la resiliencia era distinta, ¿no? Y por eso fue, en parte, em, que la historia ocupacional, es decir, la cantidad de tiempo que se mantuvo esta población en este sector, pues fue mucho mayor. Si ven aquí, esta es una persona para, para escala, esta es una plaza y este es un montículo del sitio. Entonces, si comparamos estos dos ejemplos, podemos entender un poco qué es la resiliencia, ¿no? Ese es un concepto utilizado ya en muchos campos, ¿no? Es bastante popular en psicología también, pero en la temática relativa a fenómenos, a desastres, a naturales, es bastante utilizada ya desde hace mucho tiempo. Entonces, la resiliencia se puede definir como la habilidad que tiene un sistema y sus componentes para anticipar, amortiguar, adaptar o recuperarse de los fenómenos de un desastre mayor de forma oportuna y eficaz. Entonces, aquí vamos a entender sistema como estos dos ejemplos, a partir de estos dos ejemplos, como el poblado de Carrillo y el sitio arqueológico Nuevo Corinto, ¿no? Entonces, tuvieron características eh, políticas, económicas, sociales distintas que les permitieron perdurar en el tiempo. O, como en el caso de Carrillo, durante 8 años nada más, o cercano a 8 años. Em, Bien, entonces, para acercarse al entendimiento de la resiliencia desde la arqueología, es importante primero conocer algunos conceptos teóricos, ¿no? A partir de los cuales ya se motivaron o se crearon o estimularon el estudio de este tipo de fenómenos y de las relaciones entre los seres humanos o las poblaciones con el ambiente. Un concepto súper importante es el de ecosistema. Entonces, ecosistema, una definición básica, son unidades organizadas en el espacio y tiempo constituidas por componentes bióticos y abióticos que se relacionan entre sí, a través de los cuales fluye la energía y circula la materia. Aquí dos puntos importantes para la arqueología fueron el estudio de los componentes bióticos y abióticos, es decir, interesó estudiar la relación con la vegetación, la relación con el suelo, la relación con el agua, cómo las actividades humanas se ven reflejadas en esos componentes bióticos y abióticos, ¿no? Cómo se relacionan entre sí, es decir, no estamos viendo a las poblaciones como un ente que es afectado por una inundación, por ejemplo. Am, los humanos o las poblaciones en general podemos reaccionar frente a una inundación. ¿Cómo? Construyendo diques, por ejemplo, construyendo casas o estructuras elevadas, puentes, de esa forma, ¿no? No se ve al ser humano como un ente pasivo, como, como se le veía inicialmente cuando se trataban de estudiar estos temas desde la arqueología o las ciencias sociales. Em, entonces, se toman en cuenta estos factores o estos factores que conforman el concepto de ecosistema y se empieza a estructurar algo que se llama ecología humana. Entonces, aquí la ecología humana justamente lo que hace es interesarse en cómo el ecosistema interactúa con las poblaciones humanas.
Es decir, cómo la gente, cómo la economía, cómo la política, cómo la cultura en general está influenciada, está impactada o modifica también la religión, la política, cómo estos factores modifican o se ven afectados por las condiciones ambientales, una inundación, como ya dije, o el aprovechamiento de recursos específicos, el hecho de que una población esté cerca de una playa o que esté arriba en la montaña. Entonces, se tratan de ver todas esas dinámicas para explicar el por qué la gente como en el caso de Carrillo o Nuevo Corinto, una población puede ser más duradera que otra. Entonces, desde la ecología humana se espera entonces que se definan características y procesos del ambiente físico, biofísico, es decir, se va a caracterizar cómo es una costa, por ejemplo, la influencia de las mareas sobre la costa, de la erosión, qué animales, qué vegetación hay, por ejemplo, comprender el ecosistema humano, es decir, las relaciones entre los factores, eh, y el estudio de los sitios arqueológicos como parte de un ecosistema humano. Entonces, cómo un sitio o un conjunto de sitios es afectado por las relaciones que hay dentro del ecosistema, es decir, cómo un sitio o conjunto de sitios son afectados por los ríos, por la flora, por la fauna, por las erupciones, por el ambiente biofísico, por los factores biofísicos. Sí, los primeros acercamientos a entender estas interacciones se dieron ya desde temprano en el siglo XIX, a partir de más o menos de 1830, en Dinamarca, ¿no? En donde interesó ver cómo el derretimiento de los glaciares, este, cuando, perdón, se empezó a notar que el derretimiento de los glaciares, a partir del derretimiento de los glaciares, se exponían artefactos o registro en general, ¿no? Que estaba oculto por el hielo. Entonces, los primeros estudios se dieron a partir de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay objetos, herramientas debajo del hielo o asociados al hielo? Esas fueron las primeras preguntas, ¿no? Entonces, a partir de estas preguntas, empezaron a interesar temas relativos a cambios ambientales o paleoambientes, es decir, ambientes pasados. Y muy importante, hubo un interés en la adaptación de las culturas antiguas a condiciones ambientales pasadas. Estas fotografías son ejemplos de glaciares recientes, donde este proceso del retroceso de los glaciares continúa. Es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que, bueno, ahora el proceso de investigación es aún más sistematizado. Am, y si ven aquí, el retroceso de los glaciares deja en evidencia herramientas y muchos artefactos, incluso am, tumbas que estuvieron por debajo del hielo, ¿no? Y que gracias al cambio climático o debido al cambio climático se encuentran expuestos, ¿no? Este fue el mismo tipo de observaciones y acercamientos que se hicieron a principios del siglo XIX y que, bueno, hoy en día se están incrementando más por el calentamiento global. Entonces, como se podría pensar, como se podría ver aquí, el interés no solo radica en los artefactos, sino también en tratar de entender al glaciar, en este ejemplo. ¿Por qué hay un retroceso del glaciar? ¿Qué hace que el glaciar retroceda? ¿Cuál es la evidencia del retroceso del glaciar? Entonces, esa evidencia está orientada más que todo a los elementos biofísicos. Es decir, no tanto a los artefactos,
como si a todas las evidencias de sedimentos o fósiles que puedan dejar el retroceso del glaciar, para este ejemplo. Am, Aquí, este interés en los sedimentos, en los suelos, en el paleoambiente, en la reconstrucción de ese paleoambiente, se puede todo agrupar dentro de esta área de estudio que se llama geoarqueología, ¿no? Y en términos simples, la geoarqueología lo que hace es tratar de dar respuesta a una pregunta arqueológica a partir de técnicas y métodos de las ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra entendidas como geografía, pedología, geomorfología, estratigrafía, geología en general. Este, y bueno, busca dar una síntesis para contraponer la sociedad y su ambiente. Es decir, podríamos entender, bueno, en este ejemplo, este es un modelo arqueológico en donde tenemos un momento, para este caso 1880, y luego un momento 2, que es 1920, en donde tenemos la misma área y lo que está mostrando es cómo la erosión fluvial aquí, es decir, del agua, hizo que un canal eh, se hiciera más, estuviera más marcado, ¿no? Entonces, como debido a la erosión y a los cambios en el nivel freático, que es decir, en el agua subterránea, provocó cambios ambientales, ¿no? Esta es una herramienta básica de un estudio arqueológico, hacer un modelo. ¿Para qué? Pues para entender cómo ha sido el cambio a través del tiempo y cómo ese cambio se ve reflejado en muchos aspectos, ¿no? En este caso, ambientales, que está en el nivel de erosión o el cambio en el nivel freático, por ejemplo. Y luego estos cambios se relacionan con los cambios que se puedan ver en la política, en la cultura, en la distribución de los sitios, etcétera. ¿Ok? Ese es parte, ese es un fin básico de estos acercamientos geoarqueológicos. Los primeros trabajos, entonces, que se hicieron desde este punto de vista, este, en Costa Rica fueron hechos, desde mi opinión, por Carlos Aguilar Piedra, en estos primeros trabajos que hizo en el volcán Arenal, en el área del volcán Arenal. ¿Y por qué se define, o por qué digo que se podrían definir como los primeros trabajos en arqueología o interesados en esta dinámica ser humano-ambiente? Interesados en caracterizar los materiales, es decir, en este caso los materiales volcánicos, cómo afectan los materiales volcánicos y la actividad volcánica del volcán Arenal a su zona de influencia. Pues bien, esto es debido a que hubo un interés muy marcado a nivel metodológico en definir la estratigrafía, definir la secuencia de erupciones del volcán para luego contraponer esa información con la información del registro, con el registro arqueológico. Este trabajo se dio, esa fue una prospección que se dio debido a la construcción de la actual represa del Arenal, ¿no? Ese trabajo se hizo antes y después se hizo la represa. Y el estudio se dio porque ya se conocía que había un potencial arqueológico en la zona. Entonces, antes de que la represa se construyera y se inundara, una zona, no, se quiso pues conocer el potencial arqueológico de toda el área que iba a estar ahora, que está ahora bajo el agua. Don Carlos concluye que en el área del Arenal, por sus condiciones ecológicas, ofreció condiciones muy favorables para el establecimiento de asentamientos humanos desde periodos precolombinos. Y hasta la fecha, ¿no? Hoy toda el área sigue siendo ocupada. Entonces, aproximadamente desde el 1500 antes de Cristo, esta zona ha sido ocupada. Em, y no de una manera en la cual sí hay una dinámica muy interesante con
la actividad del volcán Arenal. Em, este es el mapa original de este estudio. Si se pueden ver, hay puntos aquí a lo largo del río Arenal. Este era la laguna Arenal originalmente. La laguna estaría, esta es una foto actual. La laguna estaría en la parte de atrás y luego este es el volcán Arenal. Este, aquí está el volcán Arenal en el mapa original, aquí actualmente. Y vean, toda esta zona no está inundada. Entonces, aquí muchos puntos, y se pueden ver con números, todos esos fueron lugares en donde se hizo prospección. Y ya luego, toda esta zona, pues, ya está bajo el agua, ¿no? Y posiblemente hay más, hubo más sitios, o hay más sitios que no fueron examinados. Am, ¿Qué se encontró o qué es relevante para lo que se quiere tratar en esta charla? Bueno, estas son unas fotografías muy interesantes de un registro de erupciones del volcán. Las erupciones vendrían a ser, los materiales arrojados por las erupciones vendrían a ser estos más blancos, que aquí ellos los enumeraron para clasificarlos. Entonces tenemos erupciones, materiales blancos, que son las erupciones, y luego tenemos estos más oscuros, grises oscuros, que son suelos. Entonces aquí tenemos un registro de suelos, donde posiblemente la gente podría vivir. Luego había una erupción, es decir, el área estaba afectada por cenizas, tefras, materiales volcánicos que cayeron. La gente se retiraba, pasaba el tiempo, se formaba suelo, otra erupción, se formaba suelo, otra erupción, se formaba suelo y así durante unos cuantos años. Y bueno, esto fue lo que se puede ver. Esta es la actividad del volcán y cómo luego de la actividad cesaba la vegetación, el ambiente tenía cierta recuperación, la gente volvía y luego había otra erupción, ¿ok? Y esta es una fotografía de una de las excavaciones. Si ven, todos estos son fragmentos cerámicos. Am, y este es un dibujo de parte de la excavación de un perfil, es decir, de la pared, de una de las paredes de aquí, de esta excavación, en donde podemos ver de una manera análoga a la fotografía eh, todas las capas que componen la parte superficial, todo lo que cubría lo que está expuesto en la fotografía. Si ven, la representación es similar a la fotografía y también en el perfil eh, hay números, ¿no? Estos números son análogos a estos números de la foto. Entonces, aquí lo que se está haciendo es tratando de encontrar, relacionar, correlacionar las capas de erupciones, de tefras y los suelos. ¿Ok? Entonces, ¿y esto para qué? Porque esto nos permite mapear y seguir em, los eventos. Es decir, puedo decir, si tengo el 50, entonces puedo decir que esta es una erupción. Luego tengo esta 40 donde hay suelo y posiblemente aquí hay ocupación. Para este caso en específico, debajo de esta capa numerada como 50 fue donde se encontraron principalmente enterramientos en toda el área, ¿no? Entonces ya es como una capa guía que si yo la encuentro en diferentes zonas, si yo encuentro la capa 50 aquí, aquí o aquí, ya puedo tener una idea de cuál fue el proceso que formó la capa. Puedo tener una idea de la edad, puedo tener una idea de las actividades que se llevaron a cabo durante ese periodo de tiempo. Esta correlación y representación gráfica y búsqueda del ordenamiento
es lo que llamamos estratigrafía, ¿no? La estratigrafía es un concepto súper importante en arqueología, y principalmente en geoarqueología. Este es un concepto que viene de la geología y básicamente lo que hace la estratigrafía es ordenar las capas. Eh, Algunos intereses que apunté aquí y que son relevantes sería el objeto de estudio de las rocas cuando están sucesivamente formadas. Es decir, al igual que esto, hay una sucesión de eventos que formaron estos depósitos. Igual acá, tenemos eventos formados de una manera consecutiva. El conocimiento del orden y las condiciones de formación de los estratos. Existen principios básicos. Uno de los principios más básicos y útiles es el principio de superposición, en donde dice que los estratos o capas de materiales que están más abajo son los más viejos y los que están más arriba son los más nuevos. Entonces, si yo, entonces, en este ejemplo aquí de qué es estratigrafía, pues los estratos o capas o suelos más viejos son los que están más abajo, ¿no? Eso es un principio muy básico, pero súper útil para poder realizar una adaptación relativa de lo que se puede encontrar en una excavación. El conocimiento detallado de la naturaleza de las rocas, es decir, interesa para la estratigrafía describir las rocas. Eh, en este ejemplo, en la fotografía se pueden describir las rocas por el color, ¿no? Hay unas de plaques como blancas o más claras y hay otras capas oscuras, grises oscuras, ¿no? El color es una variable, pero existen muchas variables como la composición litológica, la composición faunística, la composición química e incluso la caracterización magnética. Hoy en día hay muchas caracterizaciones. Y bueno, dependiendo de los recursos y los objetivos de investigación, así se pueden describir y caracterizar las rocas, los estratos, las capas o los suelos. Ah, y lo más importante es que a partir de la estratigrafía podemos insertar los datos locales y regionales dentro de un contexto mucho mayor. Es decir, cuando, cuando hacemos una caracterización de las rocas a nivel estratigráfico, eh, esta es una columna estratigráfica que es una trefoestratigráfica, que es una representación gráfica de todos los materiales que se vieron durante estas excavaciones. Estas excavaciones, pues, se pueden representar gráficamente de esta forma am, o de esta forma. Si ven aquí, este es otro estudio de la misma área, solo que un poco más actualizado. Em, entonces, podemos representar la estratigrafía o esa secuencia de eventos de manera gráfica en donde podemos definir cada unidad de acuerdo a las características, colores, tipos de roca, texturas, contenido vegetal, fósil, magnético, químico, etcétera. Y luego, a su vez, para el caso e interés de la arqueología ambiental, de la geoarqueología o de cualquier aproximación en la que se quiera entender esa relación ser humano-ambiente, podemos igualmente relacionar el registro arqueológico con, eh, con este registro estratigráfico, ¿no? Este es el primero, ese es el primero que se hizo. Luego en investigaciones posteriores, las edades y las características variaron porque am, se ha entendido que la actividad del volcán Arenal fue mucho más intensa y más extensa incluso, ¿no? Cosa que en este documento de Gerardo Soto y Guillermo Alvarado, volcanólogos, ellos pues hicieron. Y si ven, es el mismo principio básico en donde tenemos capas em, de materiales volcánicos blancos y luego tenemos otros que están representados, los suelos como más oscuros, ¿no? Y podemos hacer una correlación, es decir, en este punto y este punto son el mismo material.
Y eso nos permite, pues, definir un área de influencia para este caso de las erupciones y del volcán Arenal en la zona del Arenal. Igualmente, esta correlación se puede hacer en un área pequeña, porque es un área pequeña como el Arenal, pero se puede hacer a nivel mundial también. Em, Hay erupciones grandísimas como el volcán Toa o, bueno, u otras en que se han encontrado materiales a lo largo de todo el mundo. Em, entonces, ese es uno de los grandes potenciales de la estratigrafía, ¿no? Para seguir ejemplificando, entonces, cómo acercarse a diversos fenómenos naturales desde la arqueología. Entonces voy a retomar otra vez este ejemplo de Nuevo Corinto, que está acá. Nuevamente aquí está la plaza y este punto es justamente aquí donde está la plaza de la fotografía, pues esta. Y como les dije, les mencioné, Nuevo Corinto se sabe que está ocupado desde el 1500 antes de Cristo. Am, Cada una de las fases de estas fases, fase de la montaña, el bosque, la selva, la unión, la cabaña, hace referencia a un periodo en donde tenemos ciertas características eh, que nos permiten entender cómo fue el cambio a través del tiempo. Am, para este caso en Nuevo Corinto, se sabía desde los primeros acercamientos al sitio que a lo largo de su historia ocupacional hubo afectación de este río y de muchos elementos geoambientales que lo rodean. Este río es el río Chirripó, es un río de un cauce muy grande, muy activo también y muy influenciable por la dinámica ambiental. Es decir, lluvias como las que tenemos ahorita, la migración por efecto de huracanes o la migración de la zona de convergencia intertropical, por ejemplo, los flujos de lodo que bajan desde la cordillera, todos esos elementos e incluso la misma actividad humana hacen que el río cambie, el cauce del río se mueva, que el cauce del río aumente, que haya una divergencia a lo largo del cauce activo, a lo largo de todo el cauce. Entonces, eso ya se sabía y se quería entender. Y para eso, entonces, se, se trató de estudiar la estratigrafía, como les dije, se trataron de definir cuáles son esos estratos o capas eh, que conforman el lugar sobre el cual se asienta el sitio. Se trató de entender cuál es la dinámica fluvial, cómo estos ríos cambian a través del tiempo, a través de la geomorfología, este, y todos esos datos relacionarlos con el registro arqueológico, es decir, con todos los materiales que son evidencia de la actividad humana. Eh, este mapa geomorfológico brinda una síntesis de esas actividades ambientales cómo cambiaron. Dos puntos importantes aquí, o tres que resaltan, son todos estos, son todas estas líneas azules. Todas estas líneas azules son paleocanales, es decir, son antiguos, eh, son antiguos cauces o lugares por donde el río corría. Se abandonaron por efecto de eh, un deslizamiento o alguno de estos flujos que bajó de la cordillera por el río. Entonces lo sobrecargó y tal vez lo llenó de agua, lo llenó de material y el agua ya no corrió por ahí. O el cauce simplemente cambió de dirección y se secó, por ejemplo. Entonces, en algún momento el agua pasó por aquí. ¿Cuándo? Pues no lo tenemos con seguridad porque habría que datar los materiales de esta zona. Y otro punto importante aquí, otro elemento a resaltar, es justamente el cauce activo. Si ven el color celeste más intenso, marca el cauce activo, es decir, por donde el agua corre más rápido. Y
el celeste menos intenso, corre agua, pero está un poco, la velocidad es menor, está un poco más emposada también. El cauce activo y entonces hay un canal de alta velocidad y un canal de baja velocidad. Estos canales pueden cambiar con el tiempo. Una lluvia grande puede cambiar la dirección de estos cauces y por ende también la forma de todas estas zonas que son islas o barras. Son básicamente acumulaciones de materiales que crean zonas más altas en el río y que y se pueden mantener ahí por muchos años. Am, y luego el otro elemento que resalta aquí mucho es este depósito de un deslizamiento. Este es un deslizamiento muy grande, se llaman debris avalanche. Son deslizamientos que se originan desde las paredes, desde paredes volcánicas. En este caso, del volcán, de las paredes del volcán Irazú. Entonces, estos tres elementos eh, bastan para ejemplificar qué tan dinámica es la zona, cómo los ríos cambian, cómo hay caídas de materiales, cómo posiblemente este deslizamiento se dio por efecto de movimientos tectónicos en la zona. Y si ven aquí, aquí está el sitio Nuevo Corinto que les enseñé, que es este. Pero también en el área hay otros, hay un par de sitios más conocidos que se llaman Las Flores y La Manuda y que posiblemente también estuvieron afectados por toda esta dinámica ambiental en esta zona. Entonces, esta gente ya desde el 1500 antes de Cristo estuvo afectado por inundaciones, las casas se le inundaban, las casas se le caían, habían aguaceros enormes, temblaba, ¿ok? Entonces se enfrentaban a muchos fenómenos, que lo hacen hoy en día la gente de esta zona, ¿no? Igualmente se inundan las casas se caen, las carreteras se cierran, hay que reconstruir las carreteras o las edificaciones en general, ¿no? Hay gente incomunicada en ciertas épocas del año, igualmente, o sea, ellos también pasaron por lo mismo. Em, para ejemplificar cada uno de estos elementos, los canales, las barras, el río, el deslizamiento, entonces voy a mostrarles fotografías y modelos de cómo se ven. Este deslizamiento enorme es algo parecido a lo que ocurrió en Arancibia en el año 2000, el deslizamiento de Arancibia. Em, Nada más no sé si alguien lo recuerde, pero algunos datos. Este es el cerro Arancibia, se cayó, todo el material que aquí cayó corrió y llegó hasta una zona en donde incluso em, cambió el cauce de un río. Entonces, de este deslizamiento bajaron 25 millones de metros cúbicos a una velocidad de 113 kilómetros por hora. Hubo 8 muertos y, bueno, se afectó infraestructura y drenajes del área. Es decir, los ríos, este río que está aquí, aquí ven un río, que si mal no me recuerdo se llama el río Arancibia, pues quedó aquí, el cauce fue tapado por el material, ¿no? Am, y para que se hagan una idea, todo este material, este deslizamiento y la cantidad de material que cayó aquí es, es menor a la cantidad de material que cayó aquí. Es mucho menor. Entonces, el deslizamiento que cayó en esta zona de Nuevo Corinto fue mucho mayor, posiblemente mucho más rápido y definitivamente los problemas que ocasionó aquí en cuanto a que cambiaron los ríos o que las poblaciones fueron afectadas directa o indirectamente fueron mayores. Pero nada más para ejemplificar, el proceso, el evento, el fenómeno es parecido a solo que las dimensiones y el momento en que ocurrió, así fueron otros. Así es como se ve este deslizamiento de Nuevo Corinto. Entonces podemos ubicar hoy los depósitos de ese deslizamiento y que nos permiten reconstruir la extensión del evento, ¿no?
tratar de reconstruir el volumen del material también que cayó ahí. Y los detonantes. En 2016, no, 2018, creo que sí, 2018 fue la última investigación publicada en esta zona y lo que se habla es que posiblemente fue un detonante. El detonante del deslizamiento fue un sismo, pero bueno, eso todavía está ahí en estudio, pero posiblemente sí fue un sismo. Luego aquí tenemos el área del río. Entonces, si ven, tenemos el canal de alta velocidad por donde va la mayor cantidad de agua con una mayor velocidad. Tenemos los canales de baja velocidad donde el agua está un poco a una velocidad menor, más emposada. Tenemos las islas, tenemos los paleocanales, es decir, por aquí en algún momento pasaba agua, pero algún evento, como les digo, un sismo, un deslizamiento, actividad humana incluso, puede hacerlo, no permitió que el agua pasara más por acá. Entonces, todo esto se dio a través del tiempo, ¿no? El ambiente es algo muy importante de aclarar. El ambiente no es em, lo que vemos hoy. Las condiciones ambientales de hoy no necesariamente son las de hace 10 años, 100 años, 1000 años o 1500 años, ¿no? Es necesario hacer esa reconstrucción de las dinámicas y tratar de entender cómo el paisaje ha cambiado a través de la historia. Y algo muy importante aquí, entonces, ya definimos que hay muchos cambios ambientales, que los ríos afectaron, que hubo deslizamiento y todos esos aspectos específicos del ambiente. Y ahora, ¿cómo fue afectada la población? Aquí es muy importante aclarar, anotar un par de cosas que se pueden relacionar directamente con el registro arqueológico. A lo largo de la historia ocupacional de esta zona, el río cambió. Es decir, este río antes estaba más hacia el este o más hacia el oeste, y esos cambios en el río que están reflejados como en este perfil, por ejemplo, si pueden ver ahí hay materiales cafés, hay una línea más oscura y luego más materiales cafés. Cada uno de estos materiales cafés son producto de inundaciones. Y esta línea más oscura es un paleosuelo. Entonces, en algún momento hay inundaciones, posiblemente el río se movió lejos de este sector, hubo un tiempo para que se formara suelo y luego se inundó otra vez. Entonces, en esos procesos de inundación, las personas se vieron afectadas, ¿no? Necesariamente tuvieron que moverse desde los lugares que anteriormente estaban secos, donde había suelos, vivieron un tiempo ahí y luego se volvieron a inundar y necesariamente tuvieron que moverse, ¿no? Entonces, dentro de esta dinámica, lo que podemos ver es que hay un constante, necesariamente hubo un constante movimiento de las personas, ¿no? En función de esta actividad fluvial, provocada nuevamente por la divergencia del río o por flujos extraordinarios como este deslizamiento que bajó a esta zona. Am, para el caso específico de Nuevo Corinto, ya se fechó el deslizamiento y posiblemente ocurrió aproximadamente en el 700 después de Cristo. Y en el 700 después de Cristo marca un periodo importante para esta zona porque es cuando hay una consolidación de Nuevo Corinto como cacicazgo, como un centro político importante, ¿no? Entonces es muy interesante em, preguntarse o observar cómo es que este fenómeno que cayó aquí, este depósito enorme que afectó todos los ríos y toda la dinámica ambiental de esta zona, más bien en alguna forma debió de beneficiar el establecimiento de un centro político, de este centro político, no Corinto, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Porque uno de entrada podría pensar que lo afectó, la afectación pudo ser negativa. Igualmente,
como ya les dije, no tenemos una claridad total de cómo estos dos sitios, la Flores y la Manuda, fueron afectados. Sí fueron afectados, ya eh, se nota cómo hubo una sedimentación en la zona extrema por inundaciones, pero bueno, eso habrá que estudiarlo más adelante. Un punto importante aquí, para mencionar nada más, es cómo estos acercamientos también pueden ayudar a la conservación de los sitios hoy en día. Estas son unas imágenes de una nota de 2015 en donde el Monumento Nacional Guayabo fue afectado por lluvias del momento, ¿no? Básicamente fueron las áreas de acceso al parque para el público, las más afectadas. Hay una fotografía aérea de Guayabo y aquí este es un mapa, un pequeño mapa en donde se hace una clasificación de las áreas, una caracterización de las áreas, ¿no? En donde se demarcan deslizamientos o zonas propensas a inundación bajo y que se parte bajo esta misma línea de estudios ambientales o geoambientales, este, no pensando en este caso, no pensando tanto en cuáles fueron las dinámicas de los antiguos pobladores de Guayabo, sino más bien cómo hoy estas dinámicas están afectando la zona del parque y cómo esta información puede ayudar a conservar el sitio. Entonces también es un aporte muy importante. Y bueno, y ya, eso es todo lo que les quería hablar. Entonces, gracias. Ahí está. Si tienen alguna pregunta así como, no sé, aparte de las preguntas que vayan a hacer ahorita, ahí está mi contacto. Entonces, con gusto nada más me escriben. Benjamín, muchas gracias por todo este Ustedes, tema. Sí, teníamos una consulta, pero que nos decían que si el material blanco es ceniza, pero fue de una de las diapositivas que estábamos viendo. Aquí está sí, Jorge, entonces podemos abrir el micrófono para hacer la consulta. sí. ¿Puedes hablar, Jorge? Sí, Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Benjamín, muy buena exposición sobre el tema gracias. arqueológico y en general. Tenía una consulta si el material que aparecía en los perfiles estratigráficos era ceniza. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué material están empleando para fechar estos eventos, ¿no? De deslizamiento. Hablaste tú de una fecha del 700, más o menos, en Ajá, donde hay una potenciación, digamos, de los cacicados, ¿no? ¿Y qué sí. material en concreto están fechando para poder determinar? Y si esto está asociado a algo, A algo como que. o a un contexto, Ok, ok, ok. Ajá. sí, 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 bueno, primero, lo del arenal, estos son tefras, cenizas, la pili, bloques, toda el área, simplemente las erupciones, el material expulsado por el volcán va a estar, bueno, se va a extender por toda el área de esta área de influencia y los materiales más finos van a estar más atrás y los más gruesos van a estar más cerca del foco eruptivo, ¿no? Entonces sí, hay cenizas, pero básicamente o sea, son tefras que formadas por cenizas, bloques, la pili. Hay una granulometría diversa en cuanto al material expulsado por el volcán, pero dependiendo del sitio. No sé si aquí se apreció bien, cada punto tiene un número, cada uno es un sitio, entonces dependiendo de dónde se localice el sitio, así vamos a tener materiales más gruesos, aquí van a estar los más gruesos y bueno, en los sitios más alejados van a estar los más finos, que posiblemente sean eh, solamente cenizas, ¿no? Pero sí, tefras en general. Este ejemplo tiene bastantes estudios. Si quiere un detalle, nada más Guillermo Alvarado
Arenal, búsquelo ahí en Google y le aparecen muchísimas. Igual me puede escribir y ahí le puedo mandar un listado con gusto. Y luego en la datación de este evento, justamente, bueno, cuando se hizo este mapa no teníamos dataciones. Entonces se hicieron varias hipótesis de trabajo y el interés luego radicó en datar. Lo que datamos fue el depósito, se hicieron 3 dataciones, justamente, y se las puedo marcar muy fácilmente. Una en este punto, aquí donde está aquí, y luego 2 por acá y por acá. Lo que datamos fue el evento en sí. No hay contextos hasta el momento. Tampoco se ha hecho una prospección intensiva en esta zona del deslizamiento, pero no hay contextos directamente asociados. Ah, no se ha hecho ninguna prospección, pero lo que sabemos en este momento es que no hay contextos asociados. Entonces, lo que hicimos fue tomar material de localizar partículas de carbón y luego tratar de darle una edad a partir de los resultados obtenidos. Y quedó más o menos hasta el 700. Y el 700 para este sitio en específico, este, justamente marca el límite entre la fase de la selva y la unión. Y por eso es que les digo, por eso es que les digo que lo interesante de que la consolidación del centro casical esté asociado o podría estar asociado justamente a este evento de la avalancha. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, buenísimo. Gracias a Jorge y a Benjamín. No tenemos más consultas, entonces, bueno, Javier, adelante. Hola Benjamín, gusto saludarlo y muy buena Por ahí, presentación, Javier. muy concisa, muy interesante los datos que presentas. Tenía una consulta, a ver si tienes el dato por ahí. Hay una lámina que presentas de cómo afecta a la población. Ajá. En el perfil de estratigrafía, Este. ajá, Ujú. mencionas el dato de la formación del suelo, Sí, ¿verdad? sí se ve, sí se ve. Sí, ahí Ok, se aprecia un poco. ok. Digamos, ¿se puede estimar cuántos años tarda, digamos, esa formación del suelo? Sí, 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 sí. Habría que datar esta capa de suelo. Ok, Regularmente lo que se hace, así como por convención, lo mínimo sería, lo que se habría que hacer es como datar esta de abajo, este de arriba, y luego calcular la tasa, no sé, calcular la tasa de sedimentación y luego ahí como dar aproximados. O sea, hay una metodología específica con la que se puede hacer. ok, Pero básicamente, si se tuviera mucho dinero para hacer dataciones, pues igualmente las dataciones se podrían hacer de una manera más detallada, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer. Y bueno, eso también está pendiente, para este sitio está pendiente, pero de la datación absoluta. Pero lo que les puedo decir aquí es que todo esto es bosque, todo es bosque. correcto. Hay un contexto bosque sobre esto, tenemos material bosque dentro de esto, y hay justamente barras o islas como estas asociadas con este paleosuelo. Entonces, relativamente bosque, falta pues la absoluta, pero bueno, yo pondría las manos al fuego en que es bosque. Perfecto, muchas gracias, Ok, Benjamín. un gusto. Gracias, Javier. Le vamos a dar el pase a Sergio. Eh, bueno, muchas gracias, Benjamín. Muy agradecido A vos. por su participación. Me parece que la presentación estuvo genial porque en arqueología uno siempre trabaja con temas arqueológicos, ¿verdad? Creo que la estratigrafía es algo que a uno le enseñan desde el puro inicio. Y bueno, todos los materiales, cómo analizarlos y
los fechamientos relativos a partir de los estratos y todo eso. Entonces, la parte esta geológica en arqueología realmente es bastante necesaria, ¿verdad? Conocerla y saberla. Y por otro lado también me pareció muy chiva el cómo llevar esta información geológica, ¿verdad? De un deslizamiento a una parte ya más social, ¿verdad? A tratar de llegar al cómo las personas pasaron por ese evento. Ujú, Eh, eso es algo que, digamos, todos en la academia debemos de trabajar y desarrollar. Desde el museo a veces uno ve piezas y piensa en cómo exhibirlas y todo esto, pero al fin lo que uno tiene que trabajar más que todo es el que las personas entiendan que detrás de todo eso hay seres humanos, ¿verdad? ujú. Viviendo y conviviendo. Entonces, este tema de que Corinto fue un centro que se hizo más fuerte, ¿verdad? O que creció más después de un evento como esto, hasta uno podría pensar que digamos, que ahí están personas que lograron resolver o ayudar a otros de comunidades cercanas, ¿verdad? Y por eso fue el crecimiento que tuvo. No sé, ¿qué opina usted de esos temas así como un poco más sociales, ¿verdad? Sí, lamentablemente, buena pregunta. Lamentablemente, en la arqueología de nuestro país tenemos un problema de que sí, pues, el registro, o sea, podemos compararla con un ejemplo clásico, Egipto. En Ajá. Egipto hay muchas estelas y inscripciones en templos en donde hay instrucciones para cuando hay inundaciones. Mm, Entonces, o hay denuncias de algunos am, líderes políticos que hicieron tal o cual cosa durante una inundación, ¿no? Y denuncias porque algunos lo hicieron mal y otras buenas. O sea, hay muchos ejemplos. Eh, eh, y posiblemente aquí también, como vos decís, o sea, este ejemplo de Carrillo. ujú, Eh, ok, aquí había un montón de materiales bajando, 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 y esto no sirvió porque al gobierno, al Estado, exacto. pues, para qué mantener este pueblo aquí si ya había otra ruta nueva en donde los costos de reconstruir Carrillo y posiblemente también los costos para bajar aquí desde San José, bueno, desde el Valle Central al Caribe eran muchísimo mayores que ya con el ferrocarril aquí sirviendo, ¿no? Entonces, Ujú, pero sí, sí, igual hay tres conceptos básicos en esto cuando se trabaja como en gestión de riesgo o fenómenos naturales de amenaza, riesgo y vulnerabilidad. ujú, Entonces, y estos están cargados de un componente social muy grande, la percepción del riesgo, por ejemplo. ajá, No sabemos si realmente esas inundaciones se veían como malas, o eran no tan malas o eran buenas. Ese ujú. deslizamiento, hay una, eh, ¿qué pasó con ese deslizamiento? O sea, yo no creo que ese deslizamiento haya caído en el 700 y la gente no haya hecho algo ahí sobre ese deslizamiento o en las inmediaciones del deslizamiento. Y si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Había como una carga, no sé, ya no quiero usar esa palabra, pero una carga ritual o en torno al deslizamiento a la zona luego de que cayó. Este, si varios sitios fueron afectados por el deslizamiento y Corinto no, entonces eso cómo se vio para la gente, ¿no? Un lugar que no fue tocado, Claro. un lugar que Ujú. se mantuvo. Tal vez hay una carga muy grande a nivel de, no sé, otra vez, en lo ritual, pero, pero sí, hay muchos aspectos que lamentablemente el análisis de los suelos o de los depósitos geológicos no van a permitirlo, ¿no? Entonces, Sí, 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 correcto. este, tal vez haya un vacío que nunca vamos a llenar o tal vez es necesario acercarse al registro arqueológico de una forma distinta como para poder aproximarse un poquito. Sí, sí. Sí, son propuestas válidas porque sí, sí, sí hay otros ejemplos o otros análisis que se han hecho en relación al cómo, digamos, por decir Guayao, que el volcán está alineado al montículo principal y a la calzada y todo esto, y esto genera como
como un espacio ritual, como, Sí, como estaba sí, diciendo. Entonces, sí, sí, efectivamente, tal vez Corinto tuvo como una participación muy importante en la zona, ¿verdad? Para resolver esa situación y ayudar. así También, es. sí, también pensando en que las montañas es un espacio donde hay muchos recursos, madera, Ujú, arcillas, animales que pues, se puedan cazar o frutos, demás, ¿verdad? Entonces también es un espacio que pudieron perder, ¿verdad? En ese ujú, momento y que exacto. había que tomar decisiones para buscar otros espacios o hacer vínculos con otras comunidades para poder comerciar productos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, Así es. sí, realmente me gustó mucho el cómo abordó el tema y cómo lo trabajó, ¿verdad? Buenísimo. Y gracias por la oportunidad de la charla. Pues espero que todo el mundo haya salido con algo. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, Benjamín. Por gracias. acá nos piden el contacto. Creo que está en la última diapositiva. Sí, ay, sí, ahí está mi correo y nada más ahí con gusto me pueden escribir. Perfecto, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde y esperamos tenerlos en una próxima conferencia. Buenas tardes. Muy amables, gracias.